Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer estar aquí compartiendo este momento en nuestra búsqueda, a veces, de la piedra filosofal. Fíjate, lo decía yo al principio del programa, en la introducción, hace ahora un par de minutos, la idea de siempre el ser humano, ¿no? Se ha visto atraído en realidad por la ley del mínimo esfuerzo. Conseguir el oro por medio de una combinación de elementos químicos, que es algo que ha fascinado, como digo, al ser humano, pues desde que el oro se convirtió en el metal más precioso y más valioso, siempre se ha buscado ahí, ¿no? Intentar un atajo natural para llegar hasta él. Lógico, si te puedes hacer rico con mínimo esfuerzo, pues ¿para qué utilizar la otra vía, la del esfuerzo? Y por eso surgen los pícaros, ¿no? Intentando con el mínimo esfuerzo pues apropiarse de las riquezas del otro. Pero bueno, es cierto que dentro de esa mitología general que hay de los buscadores de tesoro, es más difícil encontrar un tesoro de un pirata porque te implica además un riesgo de vida. Pero dentro de ese mundo, entre lo fantástico y lo científico y lo mitológico está la piedra filosofal. Y claro, siempre se ha intentado buscar porque los beneficios que supuestamente te concede la piedra filosofal merece la pena ese esfuerzo. Y son tres beneficios en concreto. Hay tres virtudes que te daría esa piedra filosofal, que en el fondo no sería una piedra, sino más bien sería una sustancia, ¿no? Lo primero, convertir metales innobles o vulgares como el plomo, el zinc, el cobre o el hierro, lo conviertes en oro y en plata. Ya no me digas tú si no merece la pena. Y por lo tanto, emperadores, reyes, cardenales han estado implicados en esta búsqueda. Bueno, el cobre también es muy caro, que si no se lo llegan a los del AVE. Sí, efectivamente, pero en el siglo XVI el cobre tenía menos valoración que el oro. Donde esté el oro siempre se ha cotizado muchísimo más. Bueno, esa era la primera virtud con la que se intentaba conseguir gracias a la piedra filosofal. La segunda, pues el elixir de la larga vida. Claro, si te cura todas las enfermedades, pues no me digas tú que el beneficio no es considerable. Y tercera, conceder la inmortalidad, es decir, que la gran obra, que en el fondo es lo que se busca, ¿no? El magnum opus, pues te concede esa inmortalidad. De ahí que algunos alquimistas tengan fecha de nacimiento, pero no tengan fecha de función, o si tienen fecha de función, cuando abren la tumba no aparece su cadáver. Entonces eso ha dado pábulo para pensar que a lo mejor estos alquimistas encontraron la verdadera piedra filosofal. Esta sería un poco la alquimia externa, y luego estaría la alquimia interna, la alquimia esotérica, que además de transmutar metales, también te transmuta a ti mismo, es decir, es una búsqueda espiritual, que es esa otra parte más filosófica, más mística que tiene la alquimia. Así que todo eso, pues evidentemente es un pack atractivo para que muchos dejaran su vista, su vida y a veces su dinero en busca de esa mítica piedra filosofal que, por cierto, se puso de moda con una de las obras de Harry Potter, ¿no? Con la famosa saga. Y todo el mundo empezó otra vez a redescubrir que la piedra filosofal pues tiene bastante mérito. Fíjate, estás hablando de algunos aspectos que desde ese punto de vista mágico, desde ese punto de vista simbólico, también tratas, que lo quiero anunciar aquí y lo vamos a tratar y vamos a hablar de ello la próxima semana en tu último libro, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, ilustrado por nuestro compañero también Marcos Carrasco, de La Escóbula de la Brújula. Los dos estáis en ese maravilloso podcast, tú como director, en Podium Podcast, está publicado por Almuzara, y son algunos de los temas que de alguna forma, bueno, en este caso de forma indirecta, pero la semana que viene vamos a dedicar más tiempo a ello. El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, un libro absolutamente recomendable de nuestro crononauta Jesús Callejo. Lo tenía que decir, Jesús, esto va un poco a traición, no te había dicho nada. De hecho, es verdad, en ese libro aparece uno de los capítulos de los 101 objetos, es el melocotón alquímico. Es un melocotón que está totalmente petrificado en mármol y que se ha especulado que a lo mejor era por algún procedimiento alquímico para convertirlo de esa guisa, ¿no? Es un melocotón que se puede ver en uno de los museos de Barcelona. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? La alquimia siempre está presente incluso en este tipo de rarezas. Desde luego que sí. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 16 de mayo de 1669.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Pero Jesús, ¿qué hace ese tío ahí orinando en una probeta, en un tarro? ¿Por dónde me has traído? Bueno, te he traído a Hamburgo, Alemania. Este tío que ves ahí es Henning Brand. Y este es un alquimista, por lo menos, en fin, un adepto para conseguir, ¿no?, las claves secretas de la alquimia y que le pueda dar beneficios. En este caso, él está experimentando, ¿no? Está experimentando con una determinada sustancia que es la suya propia, que es la orina humana, y verás que ya tiene ahí unos 50 o 60 cubos grandes de orina a la que ha dejado fermentar durante varios días. Porque, sí, bueno, la peste es increíble, vamos. O sea, es increíble, claro, porque en eso tumba. consiste el procedimiento. Y de hecho ahora hemos llegado a la fase final. Y ahora veremos lo que descubre gracias a estos procedimientos alquímicos, que esto es lo bueno, ¿no? Que mucha gente buscando la famosa piedra filosofal encontraban otras cosas, y no olvidemos que la alquimia es el antecedente de la química. O sea que es muy importante porque son procesos, algunos los llaman pseudocientíficos, pero luego con connotaciones muy, muy importantes y esenciales para la tabla periódica de los elementos. Bueno, pues el hecho es que Brand ha utilizado, pues eso, bastantes cubos de orina. La ha dejado fermentar durante días, reposando, hasta que ha desprendido un olor muy fuerte, muy potente, ¿no? ¿Por qué? Porque creía, aquí le tenemos a este pobre hombre, creía que estos ingredientes son claves para la vida y sobre todo para la transmutación de metales. Bueno, luego evapora la orina hasta obtener un residuo muy espeso, parecido al jarabe, lo calienta durante unas cuantas horas en recipientes metálicos. Luego vuelve a calentar este residuo pastoso, ya está, en fin, como ves, con una sustancia bastante sospechosa, y lo mete en un matraz cerrado, porque así evita la pérdida de vapores, y lo mezcla con arena y con carbón. Eleva otra vez la temperatura y empieza a liberar vapores que, al enfriarse, condensan una sustancia blanca y brillante, que es lo que estamos viendo actualmente, a pesar del olor, ¿no?, nauseabundo. ¿Por qué? Lo que ha conseguido es que aparezca ante sus ojos algo que brilla, lo cual ya nos llama la atención, un material ceroso, blanco, brilla en la oscuridad, y él lo llama Phosphorus mirabilis, el portador de la luz maravillosa. Es decir, acaba de descubrir el fósforo. Fíjate, qué apasionante, ¿no? ¿Sabes? Una cochinada, ¿no? Estamos aquí con el rostro cubierto por parte de nuestras ropas que portamos, pero fíjate, lo decías al principio, la alquimia, más allá de ese aspecto quizás más ingenuo de buscar la piedra filosofal, bueno, ingenuo para algunos, para otros no deja de ser también, en definitiva, una ciencia, pero ciencia con mayúscula. Es pues es el antecesor de la química actual y de la física. No, sin ninguna duda. Es como siempre la comparación entre la astrología y la astronomía. No había ninguna diferencia en aquella época, era ciencia pura. Otra cosa es que luego hubiera distintas variantes donde la gente, algunos iban por la parte esotérica y otros se quedaron con la parte más científica, a medida que se iba produciendo descubrimientos, ¿no?, con los distintos aparatejos, ¿no?, para observar las estrellas. En este caso pasa lo mismo. A medida que el conocimiento iba avanzando, ten en cuenta que la alquimia, que procede desde épocas egipcias, desde la época tolemaica, ya se estaba utilizando distintos procesos alquímicos. A ver, el hecho de que embalsamaran cadáveres, no me digas tú que no hay que tratar también sustancias químicas para saber cómo preservar. Además, el propio nombre de alquimia, hay gente que lo ha identificado con ese nombre de Kemet, ¿no?, el nombre del antiguo Egipto, ¿no?, como llamaban ellos a su país, a su tierra. Exactamente, y de Kemet, ese nombre antiguo vendría alquimia, que sería un poco con la mezcla de sustancias, y de ahí de esa alquimia, la alquimia. O sea, que es algo que practicaban los egipcios, es algo que practicaban los griegos. De hecho, sabes que uno de los mentores mitológicos más importantes es Hermes Trismegisto. Y Hermes Trismegisto, en el fondo, es una asociación entre un dios griego, que es Hermes, y un dios egipcio, que es Tot. Con lo cual, es decir, no podemos hacer caso omiso a este tipo de leyendas, de tradiciones, porque en el fondo hay un sustrato de toda la investigación
científica con los materiales que había en aquella época para conseguir algo importante. En principio, esos 3 elementos que te acabo de comentar, o esas 3 virtudes, pero posiblemente mucho más. Y claro, a lo largo, en este caso, del siglo XVII, fíjate que esto que acabamos de presenciar con Henning Brand, en el fondo, con unos, bueno, solo ha obtenido unos pocos gramos, ¿no?, de fósforo tras procesar cientos de litros de orina, pero históricamente, lo que ha encontrado es el elemento químico nuevo, el primero, en ser aislados desde la antigüedad, el primero, dentro de esa tabla periódica. Por lo tanto, es muy importante. ¿Qué ocurre? Que si hacemos un poco un análisis histórico de la alquimia, y a mí siempre me ha interesado esa parte histórica, ¿no?, aparte de la otra, ¿no?, de la cuestión mística y de la cuestión esotérica, está claro que hay muchísimos elementos que se han descubierto a raíz de este tipo de investigaciones, pero elementos tan importantes, por ejemplo, con identificación de ácidos y bases. Se ha identificado, gracias a estos procesos, el ácido muriático, que es el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, la sosa, la potasa, técnicas metalúrgicas se han conseguido con procedimientos alquímicos, síntesis químicas, cosméticos, jabones, fármacos, tratamiento del vidrio, por ejemplo, para los vitrales y las vidrieras, entre ellas nuestra Catedral de León, se sabe que tuvo un procedimiento alquímico de tal manera que algunas de esas vitrales o vidrieras, de las más antiguas, no de las que están reconstruidas, son las que repelen el polvo. O sea, ¿qué característica deben tener para que estas sí repelan el polvo y las otras, que son más modernas, no lo hagan? Entonces, claro, si vas añadiendo todo este tipo de elementos, que yo tengo aquí, por ejemplo, el agua regia, ¿no?, la pólvora también a través de Roger Bacon, a pesar de que los chinos ya también la habían descubierto, se descubre esa mezcla de salitre, azufre y carbón con un procedimiento alquímico. El cobalto, el fósforo que acabamos de comentar, el alcohol etílico, las técnicas de destilación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no me digas que no es importante conocer esta historia de la alquimia, porque en definitiva, gracias a estos locos, ¿no?, que con sus matraces y con sus atanores hacían sus experimentos a través de la vía seca o la vía húmeda, a veces jugándose la vida por los vapores ponzoñosos que de vez en cuando salían, incluso las propias explosiones, pues han conseguido grandes prodigios. Las leyendas abundan. Una misteriosa piedra que supuestamente posee poderes increíbles. Pero, ¿existió alguna vez? El público estadounidense supo de ella por un libro y película de éxito llamados Harry Potter y la Piedra del Brujo, aunque fue conocida en Gran Bretaña y en el mundo antiguo como la Piedra Filosofal. Supongo que la llamaron Piedra del Brujo en Estados Unidos, en parte porque evocaba el aprendiz de brujo de Disney, pero también por su relación con la magia y la brujería. En el mundo antiguo, un filósofo era buscador de sabiduría, un poderoso sabio entregado a desvelar los secretos del mundo natural. Se decía que la piedra filosofal era la clave de todo esto. Durante miles de años, la piedra obsesionó al mundo civilizado. Ningún objeto excepto el Santo Grial la supera en leyenda. Los primeros escritos sobre la piedra filosofal se remontan a la época de Cristo, aunque está claro, por el modo de referirse a ella, que fue muy conocida en todo el mundo antiguo. La primera mención que he logrado descubrir es un tratado atribuido a María la Judía de probablemente entre los años 1 y 300 de nuestra era, en el que ya habla de la piedra filosofal y su capacidad de transformar metales bajos en oro. Un modo de fabricar oro, el más precioso de los metales. Un sueño que se remontaba 1000 años antes al mito griego del rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba. El toque Midas, una idea que hoy en día aún fascina. Imaginemos a alguien capaz de fabricar oro. Podría gobernar el mundo. Echaría abajo todas las estructuras sociopolíticas existentes a base de producir cantidades enormes de dinero partiendo de plomo, hierro o cobre.
Escuchábamos un fragmento ahora de este documental de televisión, La piedra filosofal y los secretos de la alquimia, en donde se nos hacía una breve introducción, precisamente redundando en algo que ya hemos comentado, que ya ha comentado nuestro crononauta Jesús Callejo aquí en el Cronovisor, hablando de la alquimia y quizás el referente básico es la búsqueda de ese ingenio que fuera capaz de convertir el plomo en oro, es decir, un metal vasto en un metal mucho más honorífico, mucho más lujoso, y desde luego la alquimia, como decíamos ahora, Jesús, tiene muchísimo más, incluso tiene más de química casi que de aspecto pues más despectivo, ¿no? Que cuando se habla de la alquimia se piensa un poco en magia, en tonterías y tal, pero desde luego que las personas que se dedicaron profesionalmente a la alquimia en la Edad Media, en el Renacimiento, y dejaron sus fuentes y sus textos, pues todo eso marca precisamente el desarrollo de una ciencia. Sí, hombre, a ver, el que considera a día de hoy que la alquimia es una tontería y que era, pues eso, una profesión de locos o de gente indocumentada, pues el que está indocumentado es el que lo dice, porque claro, ha habido alquimistas muy famosos europeos, estamos hablando de Roger Bacon, que fue pues una de las grandes autoridades científicas del siglo XIII, Arnaldo de Vilanova, Nicolás Flamel, Basilio Valentí, Paracelso, pero es que incluso te digo, el último, por ejemplo, de este linaje de alquimistas fue ni más ni menos que Isaac Newton. Isaac Newton, él escribe muchísimo de teología, escribe muchísimo de física, de química, pero también de alquimia. Trabajó como alquimista durante el siglo XVII, porque él también iba buscando esa famosa piedra filosofal, evidentemente pues con otro tipo de métodos, con otro tipo de conocimiento. Ni más ni menos eso, que Isaac Newton, el padre de la ciencia moderna. Y de hecho los manuscritos que se han encontrado, y se han encontrado varios, pues claramente refleja esa simbología, porque sabes que el problema que tenía la alquimia es que son textos muy obtusos, se buscaba mucho la ocultación de los descubrimientos. Claro, nadie quería llegar a las mismas conclusiones cuando tú realmente te habías jugado la vida, literalmente, ¿no? Entonces hay muchos elementos que son confusos, pero que son simbólicos. Luego comentaremos un poco cuando se habla del mercurio, cuando se habla del azufre, cuando se habla de la sal, no exactamente se está refiriendo a ello, ¿no? Se está refiriendo a otro tipo de elementos, de sustancias y de procesos, no solo exteriores sino interiores, para llegar a la gran obra. Bueno, pues Isaac Newton fue uno de ellos, y de hecho él mismo reconocía que estos experimentos le habían aportado muchísima sabiduría, bueno, pues en otros elementos heterodoxos, ¿no?, que él manejaba, no solo la ciencia ortodoxa. Él en sus trabajos no lo firmaba como Isaac Newton, lo firmaba como Jehová Sanctus Unus, que se interpreta como un lema antitrinitario, lo cual es curioso, ¿no?, que era Jehová único santo, siendo además el anagrama del nombre latinizado de Isaac Newton. O sea, él firmaba con este anagrama y por otra parte revelando que no estaba de acuerdo con la doctrina católica imperante en aquella época. Bueno, pues todo este tipo de cosas yo creo que son muy importantes conocerlas, porque cuando viene el declive de la alquimia como tal es en el siglo XVIII, es un siglo después. En fin, es cuando empiezan a despreciar estas técnicas, pues científicos de la talla de Robert Boyle o Antoine Lavoisier, quienes consideraban que era, pues eso, una materia indigna de estudio y que no interesaba prácticamente a nadie. Craso horror, porque ellos sí que se basaron en muchos de sus descubrimientos anteriores para seguir prosperando con sus invenciones o con sus descripciones de los nuevos elementos que se iban descubriendo. Así que bueno, Robert Boyle, en realidad lo que hizo fue introducir el método científico en la química, pero basándose en la alquimia. Y para eso rechazó la alquimia como una pseudociencia, algo parecido a lo que pasó con los astrónomos del siglo XVIII, rechazando la astrología como si fuera una pseudociencia, cuando realmente uno apoyó al otro. Uh-huh. Hay una idea que también manifestabas al principio de este cronovisor, Jesús, la idea de que la alquimia no solamente buscaba
algo físico, algo químico, algo tangible, algo mensurable, sino también algo mucho más interior, ¿no? Ese cambio, esa transformación interior es lo que ha hecho también, pues, crear una rama paralela a la alquimia, en donde esa transformación no era tanto de convertir un vil metal en oro, sino la búsqueda interior para conseguir esa transformación de la persona y de alguna manera, ¿no?, que un simple ser humano se convirtiera en definitiva, pues no en un iluminado, no en oro, ¿no?, pero sí en algo mejor, en algo mucho más positivo, y también tiene ese aspecto filosófico la alquimia, ¿no? No, totalmente, totalmente. No lo podemos desdeñar para nada. De hecho, ya incluso Paracelso en el siglo XVI, que era médico y era alquimista, él ya creía en la quinta esencia. La quinta esencia, en el fondo, era, en fin, aquello que realmente estaba por encima de esos 4 elementos y que de alguna forma todos lo teníamos, todos los seres vivos lo teníamos, y que eso es lo que nos podría proporcionar alargar la vida, incluso, pues eso, llegar a tener una vida casi inmortal si supiéramos superar los que son los procesos degenerativos de las células. Eso estaba buscando, porque también la alquimia tiene todo un trasfondo en la medicina. No solo estamos hablando de convertir metales innobles en oro, ¿no? También tenía esa parte medicinal, que es lo que te decía antes, el elixir de la larga vida. Pero fíjate, muchas interpretaciones modernas han hecho de la alquimia porque no deja de ser una metáfora de la transformación interior, de esa iluminación interior, asociando iluminación a conocimiento, ¿no? De hecho, el proceso alquímico se ha interpretado, y así lo interpretó, por ejemplo, Carl Gustav Jung, como un desarrollo psicológico. Ten en cuenta que la alquimia, y esto es muy curioso, tiene como una serie de fases, ¿no? Y ya te digo que todo es muy metafórico, muy simbólico, pero las 4 fases de la alquimia es el nigredo, que es la putrefacción de la materia prima, es aquello que tiene que morir lo viejo para que nazca lo nuevo, que es el opus nigrum. El albedo, que es el blanco, es la purificación. Luego está el citrinitas, que es el amarillo, el despertar espiritual. Y a veces esa fase se omite. Y por último el rubedo, que es el color rojo, la culminación, la creación de la piedra, que es ya cuando, gracias al fuego secreto, consigues la piedra filosofal. Pero fíjate que no la llaman la piedra filosofal, la suelen llamar el niño, el pequeño bañista, el delfín. Utilizan nombres simbólicos. Ahí es cuando realmente has conseguido la culminación. No solo de conseguir la parte física de esa piedra, de ese rubedo, que normalmente tiene un color rojizo, sino también tu transformación interior. Has transmutado los metales, has transmutado, gracias a tu atanor, a tus matraces, has transmutado todas esas sustancias, pero a la vez has transmutado a ti mismo, ¿no? Te has convertido en un ser superior. Ha muerto el hombre viejo y ha nacido el hombre nuevo, entendido el hombre nuevo como el hombre de conocimiento. Esto es lo que le pasó a Nicolas Flamel, por ejemplo, en León. Sí, hay una tradición, ¿no?, que dice que estuvo en León buscando algunos de los elementos, ¿no?, de esa piedra filosofal. Que no hay documentación quizás muy evidente que lo demuestre, pero bueno, está la tradición ahí, lo que no solamente está reforzando un poco la propia historia del Nicolas Flamel, sino también de la Catedral de León, que si la tradición, la leyenda relaciona ambos protagonistas, tanto a la catedral como a Nicolas Flamel, es que los dos eran importantes, ¿eh? Yo creo que más la catedral que Nicolas Flamel, pero bueno. Bromas aparte, de Jesús, diciendo que la propia Catedral de León es la piedra filosofal. Claro, o sea, es ahí queda eso, ¿no? Si te parece, Jesús, vamos a escuchar a Andrés Felipe López López. Él es un profesor colombiano que ha publicado con la editorial Erasmus un libro que recomendamos desde aquí, Alquimistas, en donde precisamente hace referencia a esa parte más interior, ¿no?, del proceso evolutivo de la alquimia, que desde un punto de vista antropológico pues tiene también muchísimo interés. Vamos a escucharlo. Siempre hablamos de la alquimia relacionada con la combinación de los elementos, pero también el pensamiento, el conocimiento juegan un papel muy importante, ¿no es así? La obra más importante de mi ensayo es la novela Opus Nigrum. Opus Nigrum es una fórmula de los tratados alquímicos con la que Yourcenar decidió titular su historia medieval y renacentista del filósofo y médico Zenón, que significa la parte más difícil de la Opus Magnum, de la gran obra. Desde el punto de vista de la práctica con la materia, con los cuerpos, con los elementos, el Opus Nigrum es la separación, disolución y reintegración para llegar a la revelación de las sustancias. Pero desde un punto de vista más amplio, Opus Nigrum es algo más importante.
Dice Yourcenar en la nota final de su novela que tal fórmula es el símbolo de las pruebas del espíritu que se libera de rutinas y prejuicios. Es la disolución y resolución de la sustancia humana. La larga y dura búsqueda de la verdad, que implica el perfeccionamiento de quien busca, es la forma de opus nigrum que más le importa a Yourcenar, que más me interesa a mí también, y que puede durar toda la vida o se practica durante toda ella, como le ocurrió a Zenón, el mencionado protagonista, porque consiste en la liberación, subrayo liberación, consiste en la purificación del yo, de la vida, la conciencia, la experiencia y el pensamiento, casi al modo de las meditaciones de Descartes o de Edmund Husserl y la fenomenología. Ya nos enseñó Miguel de Cervantes con el Quijote que la aventura es la libertad, o la aventura es buscar la libertad. Jesús, la alquimia, como vemos, tiene su desarrollo en todos los continentes, en los 5 continentes. Quizás nosotros por la tradición medieval lo focalizamos más y por esa tradición griega y romana en Europa, pero también hubo, anteriormente en el Antiguo Egipto, ya en África, en Persia, en la India, en China, es decir, en todos los lugares del planeta hubo siempre ese concepto de la alquimia. Seguramente ellos, los alquimistas, no sabían que estaban trabajando en lo mismo, no sabían que perseguían lo mismo, pero realmente podríamos concretarlos a todos, ubicarlos a todos en el mismo saco. No, esto no lo digo de forma despectiva, ¿no? Pero en el mismo recinto de la alquimia, ¿no? Claro, porque lo que se está persiguiendo son valores universales, son inquietudes, obsesiones universales, que es conseguir oro de forma rápida y no a través de minas auríferas, es curar todas las enfermedades, es decir, encontrar la panacea. Acuérdate de Qin Shi Huang Ti, es decir, el famoso emperador chino, ¿no? El que construyó la muralla china, que también estuvo buscando el elixir de la eterna inmortalidad y sin embargo no lo consiguió, al final murió en el intento. Aquí no le interesa eso, por tanto siempre se ha buscado este tipo de sustancias desde todas las épocas, desde todas las formas posibles. Posiblemente no lo llamaran alquimia, está claro. La alquimia es una palabra, como bien hemos dicho, que procede ya de ese Egipto tolemaico y que luego a través de Grecia se desarrolla y sobre todo con los árabes. Los árabes estuvieron muy implicados, ¿no?, en la alquimia, sobre todo a partir del siglo VIII hasta el siglo XII, y de hecho grandes alquimistas árabes como Jabir il-Hayyan, llamado Geber para los amigos, es el que describe procesos químicos con un lenguaje muy simbólico y de hecho también es el que establece un poco esas fases que tiene también es el proceso, la búsqueda de la piedra filosofal. Él habla del azufre, que en el fondo está simbolizando el alma, él habla del mercurio, que está simbolizando el espíritu, y él habla de la sal, que está simbolizando el cuerpo, y que es la triada clave para una alquimia que luego se hace posterior, que son en definitiva los 3 aspectos de la materia y de la energía, siempre con ese lenguaje tan simbólico. Es decir, todos, absolutamente todos, en todas las culturas han buscado estas propiedades benéficas, salutíferas y sobre todo crematísticas, y por eso tanto Felipe II tenía, como bien sabes, un taller, un laboratorio en el Escorial de alquimia, Rodolfo II de Habsburgo también lo tenía, en fin, muchísimos emperadores y también dentro del papado había también este tipo de laboratorios. Lo que pasa es que a veces de una forma muy clandestina, muy camuflada, porque evidentemente la Iglesia no aceptaba de buen grado este tipo de prácticas que consideraban más relacionadas con lo demoníaco que con lo espiritual. Pero está claro que todo el mundo utilizó este tipo de armamento y de herramientas para conseguir lo que ellos querían conseguir, ni más ni menos, pues el oro y la inmortalidad. Fíjate tú qué 2 formas más convenientes y sobre todo más apetecibles para invertir tu dinero y tu tiempo. Y por eso hay tantos ejemplos de personas, y te he puesto antes una relación de nombres, de personas muy acreditadas a un nivel científico que de una forma o de otra coquetearon con la alquimia, porque sabían que ahí estaba el verdadero conocimiento, no solo el conocimiento exterior, sino también ese conocimiento interior, que en el fondo es una especie de peregrinaje o de camino del héroe. Te quería preguntar, ya para ir acabando, Jesús Callejo, por la alquimia hoy, ¿no? Cuando yo pienso en la alquimia en la actualidad, en el presente, me acuerdo, yendo unos años hacia atrás, ¿no?, en ese programa mítico de José María Íñigo, la visita de esa encarnación o de ese
conde de Saint Germain, ¿no? Que fue entrevistado por Íñigo, que había encontrado esa suerte de eterna juventud, ¿no? Y que seguía entre nosotros desde el siglo XVIII. Me parecía una historia buenísima. Y además, una historia, fíjate, que está muy relacionada con Egipto y seguro que no lo conoces. Una de las mejores cantantes que ha tenido el mundo egipcio, Dalida, que luego acabó sus días en Francia, en París, un día hace ya años, viendo un vídeo de ella, de una canción popular árabe que es muy conocida también en Egipto, Helwa Ya Baladi, que hace referencia a la belleza de la tierra donde vienes, donde has nacido, etcétera. Veo a Dalida caminando por las calles del Cairo, donde ya había vivido, y me lo encuentro en las pirámides con su marido. ¿Y quién era su marido? El conde de Saint Germain. Yo me quedé a cuadros. No sabía que estaba casado con Dalida. Eso me dejó un poco ahí bizcueto y sorprendido gratamente, ¿no? Como, fíjate, las historias se van ahí entrelazando, ¿no? Pero bueno, cerrando un poco este paréntesis, luego el cronovisor, fíjate, no lo solemos hacer, pero lo vamos a despedir escuchando la canción de Dalida, de Helwa Ya Baladi, que es una canción preciosa. Quizás este conde de Saint Germain es el último gran referente, ¿no? Por lo menos el más popular, ¿no? De esa alquimia moderna, ¿no? Bueno, el conde de Saint Germain, el auténtico, claro, o sea, vivió vamos, más en el siglo XVIII. Luego utilizó y se apropió del conde de Saint Germain, que por cierto, del conde de Saint Germain, que fue un personaje histórico, también se decía que había conseguido la inmortalidad porque se le veía en distintas épocas y en distintos países, ¿no? Se le vio en San Petersburgo, se le vio en París, se le vio en Berlín y siempre con el mismo aspecto. Bueno, y generó pues muchísima controversia, pero también muchísima fascinación. Claro, cuando alguien se hace llamar el conde de Saint Germain o se hace llamar el conde Cagliostro en el siglo XX o en el siglo XXI, pues hombre, yo ya pongo mis antenas receptivas de incredulidad, que ya por lo menos utiliza otro nombre, ¿no? Pero sí es cierto que en el siglo XX uno de los alquimistas que más ha brillado, por lo menos del que más se ha hablado, es de Fulcanelli, además con toda la pátina de misterio que tiene alrededor de quién era Fulcanelli, en fin, el autor del misterio de las catedrales, y siempre se especuló que era como una especie de colectivo, ¿no? Con un nombre donde sí que había mucha gente, entre ellos Jean-Louis Champagne, que estaba metido dentro de ese colectivo llamado Fulcanelli y que sí que conocían ese tipo de propiedades, de herramientas y de métodos para llegar ni más ni menos que a la piedra filosofal. O sea, que no es algo del pasado, sino que a día de hoy se sigue haciendo. De hecho, tenemos un amigo común, que es Luis Silva, que es alquimista, pero alquimista practicante. Él escribe un libro que se llama Alquimia tras la piedra filosofal en el 2017, que ganó el premio Juan Antonio Cebrián, de divulgación histórica. Bueno, pues él cuenta no solo sus experimentos, no solo sus prácticas en el laboratorio que tiene en su casa en Cataluña, sino también pues toda la historia, y lo bueno es que te descifra muchas de esas claves simbólicas, te va descifrando a qué corresponde dentro de los elementos que ahora mismo conocemos, cosa que en aquella época se encriptaban. Bueno, pues la alquimia siempre ha estado ahí, seguirá estando. Hay otros alquimistas españoles, hay uno que se hace llamar Simón H., no quiere decir su nombre, pero también ha escrito muchísimos libros sobre la alquimia actual y, por cierto, persiguiendo los mismos objetivos. Bueno, para terminar, habría un poco que decir aquella frase que aparece en el misterio de las catedrales de Fulcanelli y que dijo que son los 4 pilares en los que se basa la alquimia, que en el fondo es los 4 pilares en los que se basa el conocimiento. El primero es saber, el segundo es poder, el tercero es atreverse y el último y más importante, callar. Desde luego, pues ver, oír y callar, ¿no? Que decía mi padre cuando yo hacía cosas bueno, no voy a entrar aquí en detalles, mejor. ¿no? En anécdotas personales. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Ya escuchamos de fondo la canción de Dalida, Helwa Ya Baladi, con la que queremos despedir este cronovisor. Ella estuvo casada con quien decía que era el conde de Saint Germain, ¿no? Un personaje realmente curioso, realmente curioso. En este cronovisor que hemos estado hablando de alquimia, de la búsqueda de esa piedra filosofal y de un montón de aventuras del ser humano desde la Edad Media, bueno, desde la antigüedad casi hasta nuestros días. Jesús Callejo, crononauta, una semana más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, que por cierto, siempre te veo muy joven. Ya, pero yo no estoy casado con Dalida, estoy casado más feliz y con una persona muchísimo mejor, desde luego. Ole, ole.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.